con la covarianza. Primero que la covarianza se la define como la esperanza de x menos la esperanza de x por y menos la esperanza de y. Ahora, vamos a desarrollar un poco esta fórmula. Yo lo que voy a hacer es realizar una sustitución. La esperanza de x la voy a poner como mu sub x y la esperanza de y la voy a poner como mu sub y. Esto se suele hacer y yo sobre todo lo voy a hacer por un tema de comodidad para mí, para escribir. Entonces esto me quedaría, si yo realizo la distributiva de mis dos binomios, binomios elevados a la 1, me quedaría la esperanza de que de x por y menos x por mu sub y menos y por mu sub x más mu sub x por mu sub y. Lo único que hice fue distribuir. Y ahora voy a distribuir el operador esperanza en cada uno de estos de mis términos. Esto recuerden que se puede hacer la esperanza de x más y sin importar si son independientes o no las variables x e y. Se puede distribuir y te queda la esperanza de x más la esperanza de y. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería la esperanza de xy menos... Recuerdan otra propiedad de la esperanza. La esperanza de una constante a por una variable aleatoria x es igual a por la esperanza de x. O sea, las constantes pueden salir afuera. Y también la esperanza de una constante a es igual a la misma constante. O sea, donde a es una constante. Entonces, con eso en mente, si yo distribuyo el operador esperanza en este término, yo tengo mu sub i, que mu sub i de nuevo es la esperanza de i, la cual es una constante. Entonces, ¿cómo me quedaría? Esto me quedaría menos mu sub i por la esperanza de x. Y después me queda menos mu sub x, ya que este término es constante, por la esperanza de y. Y lo último que me queda es distribuir en el último término, o sea, tendría que distribuirle pero en esperanza acá. Y como es una multiplicación de constantes, por lo cual es otra constante, me queda más mu sub x por mu sub i. Ahora, de nuevo, la esperanza de x era mu sub x y la esperanza de y era mu sub i. Así que yo acá tengo mu sub i por mu sub x, acá también. Podría cancelar una de las dos que tengo. Y me queda que la covarianza de x e y es igual a la esperanza de x por y menos la esperanza de x, y vuelvo a realizar la sustitución, por la esperanza de y. Esta es la fórmula generalmente con la que se presenta la covarianza, pero bueno, sale de la definición de covarianza, que es la que presentamos acá arriba, esta de acá. Bueno, y ahora no solo vamos a estudiar un par de propiedades de la covarianza, sino que vamos a ver qué pasa. O sea, nosotros habíamos dicho en otro video que si x e y son independientes, entonces la covarianza entre ambas variables es igual a 0, lo cual tiene sentido porque la covarianza es una forma de medir la correlación entre las variables x e y. Y si son independientes, bueno, no tienen correlación alguna, así que esta es 0. Una manera más acertada de medir cómo están correlacionadas las variables es el coeficiente de correlación. Se los adelanto, pero lo vamos a ver después. El coeficiente de correlación de las variables x e y se puede definir como la covarianza de xy por el desvío de x por el desvío de y, o la raíz de las varianzas, que es lo mismo. Pero bueno, y este también nos mide en una forma como más a escala cómo están relacionadas las variables, en este caso x e y. Se puede extender a más variables también. Bueno, entonces si x e y son independientes, ¿qué pasaba? Primero que nada, recuerden que si x e y son independientes, la esperanza de x por y era igual a la esperanza de x por la esperanza de y. Y cuando pasa eso, la esperanza de x por la esperanza de y. Y si esto es igual a esto, bueno, se me van a cancelar estos términos y me va a quedar que la covarianza es 0. Pero vamos a probar un poco eso. Vamos a probar qué pasa si x e y son independientes. Bueno, voy a quedarme con eso, con el enunciado que dice si x e y son independientes. Y voy a hacer la demostración en el caso continuo. Entonces la esperanza de xy, por definición, es, bueno, la integral en todo el dominio. Suponemos que vamos de menos infinito a más infinito. De mi argumento es x por y, por mi función de distribución conjunta, en este caso, porque tengo dos variables, f de xy por ahí, y bueno, diferencial de x, diferencial de y, es lo mismo, depende de cómo setee mis límites de integración.
Pero bueno, nosotros también habíamos estudiado que si x e y son independientes, valía esta propiedad. O sea, la función de densidad conjunta era igual a las funciones de densidades marginales multiplicadas de x y de y. O depende de cuántas variables tenga. Entonces, ¿cómo me termina quedando esto? La esperanza de x y es igual a la integral de menos infinito. Vamos a poner en todo el dominio R2 de qué? De x por y por la función de densidad marginal de x por la función de densidad marginal de y diferencial de x diferencial de y. Y ahora lo único que me queda hacer ahora es reordenar estas integrales. Me quedaría, si yo agrupo los términos con x, me quedaría integral de menos infinito a más infinito de x, f de x, y la integral de menos infinito a más infinito de y por f de y, diferencial de y, diferencial de x. Pero ¿qué pasa acá? Esto de acá, y por la función de distribución marginal de y, es nada más ni nada menos que la esperanza de y. Y la esperanza de y es una constante, por lo cual la esperanza de x y, mi constante la puedo sacar afuera, me queda la esperanza de y, multiplicado, o sea, la saco afuera de mi integral, multiplicado por la integral de menos infinito a más infinito de x por mi función marginal de densidad diferencial de x. Y análogamente, esto de acá es, por definición, la esperanza de x. Noten que hago el argumento, es el argumento x, que lo tengo acá, es la esperanza x, ¿por qué? Porque mi argumento es x, y estoy integrando en todo el dominio x por mi función de distribución. Acá mi argumento es x por y, de x por y tiene como función a la conjunta, y también integro en todo el dominio. Bueno, en menos infinito a infinito, en r cuadrado es lo mismo, en R2. Entonces esto me queda la esperanza de y por la esperanza de x, que claramente, como la multiplicación es conmutativa, esto es la esperanza de x por la esperanza de y. Bueno, esta es la prueba en el caso continuo. El discreto es muy similar. Básicamente lo que se hace es, se agarra la función de probabilidad conjunta, y de nuevo con esta propiedad, en vez de ponerla de densidad, pongo la probabilidad y separo las probabilidades, y bueno, saco afuera las constantes de mi sumatoria y me da. Bueno, recién probamos entonces cómo vale esta identidad. Esperanza de x es igual a esperanza de x. Esperanza de x es igual a esperanza de x por esperanza de y. Si son independientes, entonces la covarianza de x e y es igual a 0. Bueno, vamos a ver un par de propiedades de la varianza de la suma de dos variables aleatorias. X e y, en este caso, son variables aleatorias. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros definimos a la varianza como la esperanza de x menos su esperanza? Y esta diferencia al cuadrado. Por eso es una forma de medir la variabilidad entre los datos. Entre un dato x, su y, y su esperanza. De manera análoga, tengo que la varianza de ax más bi es igual a x más bi menos la esperanza de todo elevado al cuadrado. Y de nuevo, ¿qué pasa con esta esperanza? Esto es a por la esperanza de x más b por la esperanza de y. No hace falta, esto es por propiedad de la esperanza, no hace falta independencia. Entonces, con esto en mente, me queda que esta varianza es igual a la esperanza. Fíjense que ahora puedo sacar el factor común a, y me queda x menos la esperanza de x. O sea, reagrupé este término y este término. Menos b, o mejor dicho, más b, y menos la esperanza de y. La esperanza de y. Bueno, voy a hacer la misma sustitución que hice antes para que para mí sea más fácil escribir. La esperanza de x la voy a poner como mu sub x, y la esperanza de y la voy a escribir como mu sub y. Y ahora voy a desarrollar mi binomio. Ahora sí tengo un binomio, porque tengo dos términos, un binomio al cuadrado, por eso tengo dos términos elevados al cuadrado. Y esto me queda la esperanza de que, bueno, el primer término al cuadrado, distribuyo al cuadrado ya de una, voy a poner mu sub x, por menos mu sub x, todo esto elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado, podría hacerlo, y menos mu sub y al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, ab por x menos mu sub x, y menos mu sub y. Y ahora cierro el corchete.
Bueno, ¿y qué? Si reordeno esto, ¿cómo me quedaría? Recuerden que esto es la varianza de AX más BI, donde A y B son constantes y BI son mis dos variables aleatorias. Si distribuyo la esperanza y saco la constante afuera, o sea, mi primer término la distribuyo. Saco mi constante al cuadrado afuera y me queda la esperanza de X menos mu sub X, que era la esperanza de X. Y lo pongo de esta forma para que sea más fácil de ver que esto es la varianza de X, esto es la varianza de X. Hago lo mismo en el segundo, b al cuadrado constante afuera, la esperanza de y menos la esperanza de y. Todo esto elevado al cuadrado. De nuevo, variabilidad de la y, varianza de y. Y en el último término que tengo más 2 veces a por b, la esperanza de que de x menos la esperanza de x por y menos la esperanza de y. Y esto acabamos de ver que era la covarianza. Esto de acá era la covarianza, o sea, la relación entre x e y. Bueno, ¿y qué pasaba si x e y son independientes? Si x e y son independientes, nosotros habíamos probado que la covarianza entre ambas era igual a 0. Por lo cual, si son independientes, este término se me anularía y la varianza de una constante a por una variable x más una constante b por una variable y es igual al cuadrado por la varianza de x más b al cuadrado por la varianza de y. Básicamente lo mismo que se había probado tal vez en otro momento, que la varianza de x más y es igual a la varianza de x más la varianza de y si eran independientes, pero en este caso lo hicimos con la covarianza. Bueno, y por último veamos un par de propiedades de la covarianza. Tenemos que propiedades de la covarianza. Propiedades de la covarianza entre dos variables o la variable con sí misma. Como primera propiedad tenemos que la covarianza entre x e y es igual a la covarianza entre y y x. Después que la covarianza entre dos variables, o sea, entre la misma variable, perdón, es igual a la varianza de x. O sea, la varianza de la misma variable. Después tenemos una propiedad bastante útil también, que la covarianza de, ponele, o A por X, mejor dicho, covarianza entre A por X y B por Y es igual a A por B, la covarianza de X, o sea, las constantes salen afuera. Después la covarianza de X más una, en vez de multiplicar sumo, más una constante e Y más una constante B es igual a la covarianza entre X e Y, o que también es la covarianza entre Y y X, por la primera propiedad que mostré. O sea, las constantes, al igual que en la varianza, si las sumas se van. Y por último, esta es bastante útil, la covarianza entre, no sé, AX, digamos, BI, CZ y, no sé, DW, por usarlo en una letra. Perdón, acá tendría que sumarlas. Acá, así. Y básicamente lo que pasa es que se distribuyen un poco. X se va con Z y con W y también se va con Z y con W. Sacando las constantes afuera como habíamos visto en la otra propiedad. Entonces esto como me queda. Me queda A por C por la covarianza entre X y Z. Más A por D la covarianza entre X y W. Lo voy a hacer acá abajo. Más B por C la covarianza entre Y y Z. Más B por D, la covarianza entre I y W. Bueno, y con esto vamos a terminar este video de pruebas y vamos después a hacer un par de ejercicios.